Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, profesor. Perfectamente le escucho. Pabla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper, profesor. Bien, bien, bien también. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a darle continuidad a nuestro objetivo, que es que tengamos todos y todas unas herramientas lo más útiles posibles para nuestro trabajo final, ¿verdad? O sea, estamos, como ya comentamos en encuentros anteriores, estamos ensayándonos para que cuando llegue la hora de elaborar nuestro trabajo final, podamos tener por lo menos ciertas herramientas para defendernos en ese proceso de elaboración de nuestro trabajo final. Ese es nuestro objetivo finalmente. En función a eso estamos haciendo estos encuentros. Así que sería muy importante que aprovechen, que tomen sus apuntes. De igual manera, estos materiales van a estar a disposición siempre de ustedes, pero siempre es importante tomar los apuntes necesarios para avanzar sin inconvenientes en la elaboración de nuestro trabajo final. Hoy vamos a hablar de un tema muy puntual, interesante, que tiene que ver con los instrumentos, las herramientas metodológicas que tienen que ver con la aplicación de instrumentos para obtener, digamos, las muestras que van a sustentar nuestro trabajo final. Es decir, nuestro trabajo final va a tener un sustento teórico que abordamos en la clase anterior, es decir, en el que vamos a tener que buscar fuentes, vamos a tener que darle un esquema o darle contenido a un esquema teórico donde vamos a debatir, vamos a ver autores que expliquen un poco el fenómeno que yo voy a investigar. Y eso va a configurar, digamos, un marco teórico. De hecho, se llama marco teórico a toda esa parte teórica que es necesario en cualquier trabajo de investigación. Y además, este trabajo tiene un componente práctico que va a estar en la sección de resultados, ¿verdad? Entonces, en la sección de resultados, lo que vamos a hacer es sintetizar todos nuestros hallazgos, todos los elementos que encontramos, digamos, vinculados a la investigación que realizamos. Pero para realizar esos hallazgos, vamos a tener que aplicar algunos instrumentos que nos van a ayudar a, como les decía en encuentros anteriores, nos van a ayudar a acercarnos lo más posible a esa realidad, a esa verdad que nosotros estamos investigando. Entonces, hoy vamos a abordar específicamente un tema que tiene que ver con eso, de cómo recogemos muestras de la realidad para poder sustentar nuestra investigación. Y a eso le vamos a llamar herramientas metodológicas y aplicación de instrumentos. Nuestro objetivo entonces es desarrollar competencias para el uso de instrumentos metodológicos, es decir, que ustedes tengan herramientas que les permita utilizar estos instrumentos que vamos a compartir hoy a la hora de realizar su investigación. Entonces, desarrollar competencias para el uso de instrumentos metodológicos en el proceso de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, aplicando herramientas adecuadas según el contexto de la investigación. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a elegir un tema y de acuerdo a ese tema es que se van a escoger los elementos o el enfoque de la investigación, si va a ser cualitativa o cuantitativa, y si es cualitativa, van a tener que
escoger qué tipos de instrumentos cualitativos van a utilizar y si es cuantitativo también qué tipo de instrumentos de recolección de datos van a utilizar. Entonces, lo que va a determinar el enfoque metodológico, es decir, si es cualitativo, cuantitativo o documental, va a ser el objetivo y el tema que ustedes escojan como tema del trabajo final, de la investigación. Aquí es muy importante hablar de lo siguiente, ¿verdad? Los instrumentos metodológicos obviamente son herramientas que nos van a ayudar a obtener los datos que necesitamos en el proceso de investigación. Estos datos tienen que ser precisos, no pueden ser datos inventados. Estos datos tienen que ser verificables, es decir, los datos que ustedes coloquen en la investigación tiene que poder ser verificado en la práctica. Entonces, por eso es importante escoger los instrumentos más adecuados al tema y al objetivo de investigación que realicen. La elección de ese instrumento entonces debe estar alineado, como dijimos, con el enfoque metodológico. ¿Qué es lo que es el enfoque metodológico? El enfoque, para empezar, enfoque significa enfocar, ponerle el foco a algo específico. Eso es el enfoque, ¿verdad? Es decir, darle la relevancia a algo concreto. Peaje y se la enfoque. Entonces, cuando decimos enfoque metodológico, quiere decir en dónde va a estar nuestro foco principal, pero si va a estar en lo cuantitativo o en lo cualitativo. Empecemos, si hablásemos desde cero, lo cuantitativo está vinculado, obviamente, porque su nombre así lo dice, a la cantidad. Quanti quiere decir, viene de cantidad. Es decir, si nuestro enfoque es cuantitativo, quiere decir que vamos a darle énfasis a elementos de la realidad que demuestren numéricamente o en porcentaje o en números cuál es la realidad que estamos estudiando. Y si vamos a irnos con el enfoque cualitativo, quiere decir que el fenómeno o del fenómeno que vamos a investigar, lo que queremos es extraer elementos de calidad, ¿verdad? Es decir, no nos interesa tanto la cantidad, el porcentaje, sino la calidad de ese tema que estamos investigando. Y en este caso, de la muestra que vamos a extraer. Este cuadro, por ejemplo, muestra muy bien el enfoque metodológico y la descripción de ese enfoque metodológico y los instrumentos que están ligados a cada enfoque. Por ejemplo, si nuestro enfoque fuese cuantitativo, es decir, si buscamos medir variables, obtener datos numéricos a través de técnicas estadísticas, probablemente lo más adecuado va a ser realizar encuestas, aplicar cuestionarios estructurados o aplicar escalas de valoración. Estos tres elementos vamos a trabajar, obviamente, el día de hoy. Vamos a mostrar qué son exactamente, cómo se aplica y ejemplos concretos de encuestas, cuestionarios estructurados y escalas de valoración. Sin embargo, si nuestro enfoque fuese cualitativo, eh, que sería, que nuestro objetivo sería comprender el fenómeno social, político, jurídico, etcétera, desde una perspectiva interpretativa y descriptiva, es decir, que estamos queriendo interpretar datos o describir una realidad, entonces probablemente los instrumentos que vamos a tener que utilizar en este tipo de investigación sería, por ejemplo, los más adecuados serían una entrevista que puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, aplicar grupos focales,
y también un instrumento que se llama observación participante, que enseguida, como les decía, vamos a compartir los detalles de estos instrumentos. También si mi enfoque metodológico es documental, es decir, si yo voy a hacer una revisión o análisis de fuentes secundarias para fundamentar teóricamente mi investigación, probablemente el instrumento más adecuado que utilizaría sería la revisión documental, como si su nombre lo dice, es revisar documentos eh, privados, públicos, etcétera, y análisis de archivos históricos, por ejemplo. Estos serían los instrumentos principales de estos, correspondientes a cada uno de estos enfoques metodológicos. Ustedes en su trabajo final van a tener que describir el enfoque metodológico, cuáles son los instrumentos, cómo van a hacer el proceso de recolección de datos. Es decir, van a tener que describir a profundidad cómo van a realizar el proceso de recolección de datos. Decíamos que dentro del enfoque metodológico cuantitativo están las encuestas, los cuestionarios estructurados y las escalas de valoración. Entonces, vamos a estudiar primeramente estos tres elementos que forman parte del enfoque metodológico cuantitativo y posteriormente vamos a hablar sobre las entrevistas, los grupos focales, la observación participante, la revisión de documentos, etc. A ver, acá hay un mensaje que dice: buenas, profe, ¿es posible que usted comparta su material del viernes y de hoy en el grupo de WhatsApp? Por favor, gracias. Sí, con mucho gusto, Leonidas, con mucho gusto. En breve les comparto. Bien, entonces, estos son los instrumentos metodológicos principales. Primero vamos a hablar de los instrumentos del enfoque metodológico cuantitativo y después de los demás enfoques que vienen a ser cualitativo y documental. Obviamente que hay varios instrumentos más, pero nosotros vamos a hablar de lo que está más a mano y lo que es más fácil de comprender y de los que es más fácil de utilizar a los efectos de la realización de nuestro trabajo final. Entonces, el primer instrumento que tenemos a mano con relación al enfoque cuantitativo son las encuestas, las famosas encuestas. Seguramente ustedes ya están familiarizados con estos instrumentos. Seguramente lo que nos falta es practicar la elaboración de encuestas y la aplicación de encuestas, pero en términos generales sabemos que es una herramienta cuantitativa porque vamos a obtener datos numéricos, vamos a recopilar información estructurada de un grupo amplio de personas que pueden ser las preguntas que podemos utilizar en estas encuestas. También seguramente ustedes ya están familiarizados con eso. Las preguntas pueden ser cerradas, es decir, realizamos la pregunta y ya colocamos opciones predeterminadas, o abiertas, es decir, hacer una pregunta y dejar un espacio para que la gente o la persona encuestada deje respuestas libres. Se suele aplicar para evaluar, por ejemplo, la percepción ciudadana sobre la transparencia electoral, para medir la participación juvenil en elecciones municipales, etc. Y acá van algunos ejemplos de encuestas con preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, algunas preguntas abiertas serían: ¿cuáles son las principales razones que lo motivan a participar en las elecciones? Es decir, le hacemos una pregunta y dejamos al libre albedrío, al libre arbitrio, digamos, del encuestado o la encuestada, que nos responda libremente a esta pregunta. ¿Qué medidas se consideran necesarias para fomentar una mayor participación juvenil en los procesos electorales? ¿Cómo percibe el impacto de las reformas electorales recientes en su comunidad? Es decir, estamos haciendo preguntas que no tienen respuestas predeterminadas, sino que son preguntas que dejamos que el encuestado responda libremente y por tanto
nosotros tenemos que, en primer lugar, consignar su respuesta, introducir su respuesta en nuestro instrumento y posteriormente, cuando termine todo el proceso de encuestas, tenemos que procesar esas respuestas y ver coincidencias, etcétera. En cuanto a las preguntas cerradas dentro de una encuesta, ya, como les decía, se trata de una pregunta y ya con respuestas predeterminadas, lo cual obviamente hace más fácil la sistematización del proceso de encuesta. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿participó en las últimas elecciones generales de Paraguay? Y la respuesta concreta que le colocamos o las opciones son dos nada más, es decir, sí y no. Pregunta 2. ¿Qué grado de confianza tiene en el sistema electoral paraguayo? Respuestas predeterminadas. Puede ser muy alta, alta, media, baja o muy baja. Y posteriormente nos va, dependiendo de la cantidad de respuestas, por ejemplo, un 70% responde que es muy baja, un 10% responde que es media y un 20% responde que es alta, ¿verdad? Entonces, podemos sistematizar de acuerdo a la cantidad de respuestas que ingresamos, ¿verdad? Que procesamos. Generalmente, esta cuantificación incluso ya trae consigo el Google Form, el Google Form, que es un formulario que permite realizar encuestas en Google, que ya es un formulario predeterminado que necesita solamente que nosotros le ingresemos la pregunta y la respuesta. Generalmente ya hace una síntesis con el total de respuestas, incluso con las tortas que comúnmente se dice, ¿verdad? Considera que la implementación de la Ley 6318/2019 mejoró la transparencia electoral y otra vez un ejemplo, un modelo de respuestas predeterminadas. Sí, mejoró significativamente. 2, mejoró ligeramente, no ha cambiado nada, empeoró ligeramente y empeoró significativamente. Siempre entendiendo esta lógica, es decir, en la línea del medio, desde la línea del medio para abajo son respuestas negativas y de la línea del medio para arriba son respuestas positivas. Eso nos va a ayudar a hacer nuestra interpretación también de los datos. Entonces, eso en cuanto a las preguntas cerradas y abiertas dentro de una encuesta. Ahora, también como dentro del enfoque cuantitativo están los cuestionarios estructurados, que son instrumentos que contienen preguntas cerradas diseñadas para obtener datos específicos y comparables principalmente, y generalmente se usan para mediciones estandarizadas. Se puede aplicar, por ejemplo, en la medición de satisfacción de los votantes respecto al proceso electoral, a la evaluación de la percepción ciudadana sobre reformas electorales, etcétera, etcétera. Ejemplo de cuestionarios estructurados. ¿Con qué frecuencia participa en eventos de formación ciudadana relacionados con elecciones? Nuevamente con respuestas estructuradas, ¿verdad? Siempre, a menudo, a veces, rara vez, nunca, etcétera. ¿Qué factores consideran más relevantes para motivar su participación en las elecciones? Y nosotros ya le colocamos ciertas respuestas que consideramos que son las variables más importantes de nuestro tema de investigación. Por ejemplo, ¿qué factores consideran más relevantes para motivar la participación en las elecciones? Información accesible sobre candidatos, campañas de sensibilización en redes sociales, compromiso cívico y sentido de responsabilidad, accesibilidad de los locales de votación, influencia de familiares y amigos. Y colocamos en nuestras opciones que solamente una opción pueden elegir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí sabemos qué porcentaje le da más validez, digamos, a cada una de estas respuestas.
¿Cuál es su nivel de acuerdo con la afirmación? ¿El proceso electoral en Paraguay garantiza la transparencia y la equidad? Ahí pueden poner si están muy de acuerdo con esta frase, están de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Se dan cuenta que siempre cuando hay opciones múltiples de este tipo de valoración, es muy importante que en el medio para arriba se coloque la valoración positiva y del medio para abajo se coloque la valoración negativa. ¿Qué grado de credibilidad asigna a las propuestas presentadas durante las campañas? Muy creíbles, algo creíbles, poco creíbles, nada creíbles. Son entonces modelos, ejemplos de cómo realizar cuestionarios estructurados en el caso de que utilicemos esta herramienta y que nuestro enfoque sea cuantitativo. Finalmente, es muy importante hablar sobre las escalas de valoración dentro del enfoque cuantitativo, ¿verdad? Como instrumento. ¿Por qué? Porque estas escalas de valoración van a permitir cuantificar la percepción o actitudes, ¿verdad? Que a veces se presume son elementos cualitativos, pero se puede medir si aplicamos correctamente escalas de valoración. Muy utilizado en las empresas también estas escalas de valoración. Eh, Se utiliza una gradación numérica o cualitativa, pero dentro de un enfoque cuantitativo como la encuesta. Un ejemplo común es la escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? La escala de Likert es cuando utilizamos una pregunta y colocamos 5 opciones, en donde la opción 1 es muy insatisfecho y la opción 5 es muy satisfecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho se siente con la accesibilidad de los locales de votación en su distrito? Y se coloca la escala de Likert. Muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, ¿verdad? Entonces, esta es la escala de valoración conocida como escala de Likert. También está la escala de frecuencia. ¿Con qué frecuencia participa en actividades de formación ciudadana promovidas por instituciones electorales? Nunca, rara vez, a menudo, siempre, para medir la escala de frecuencia. Y también dentro de las escalas de valoración está la escala de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos una pregunta sobre si está o no está de acuerdo con tal o cual elemento o con tal o cual actitud o con tal o cual servicio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo está con la afirmación, con esta afirmación? La ley 6318/2019, que ustedes sabrán es de la lista cerradas desbloqueadas, ha mejorado la transparencia en los procesos electorales. Y ahí, en nuestra escala de acuerdo, podemos poner totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las escalas de valoración. Primero tenemos la escala de Likert, que es satisfacción, la escala de frecuencia y la escala de acuerdo o desacuerdo. Vamos ahora a hablar sobre los instrumentos eh, del enfoque cualitativo. Entonces, entre paréntesis, lo que va a determinar el tipo de instrumento que usemos en nuestro trabajo final va a ser, en primer lugar, el tema y el objetivo de nuestra investigación. De acuerdo a eso, vamos a diseñar, o sea, vamos a ver cuál es el enfoque que más nos va a ayudar en nuestro proceso de investigación. No se hace al revés, no es que primero se elige el instrumento, después el enfoque, después los objetivos y temas. Por eso vamos a hacerlo en forma ordenada y lógica. Entonces, primero tenemos que fijarnos en los objetivos y temas de investigación para determinar el enfoque.
si el enfoque cuantitativo o si es un enfoque cualitativo o si es un enfoque documental. Y a partir de ahí, de acuerdo a nuestro enfoque, vamos a usar tal o cual tipo de instrumento metodológico. En este caso, la entrevista es un instrumento que se utiliza dentro del enfoque cualitativo, justamente porque con una entrevista probablemente no vamos a obtener datos muy cuantitativos, sino más bien la calidad de la información que vamos a recibir. Hola, No, adelante. Ya ¿perdón? vino tu caso, vino a mí para que te suba. Está bien. Gladys, tenés tu micrófono encendido. ¿Sabes? Como te decía, ¿sabes qué? Bueno, ya, Ahí está, tuve que silenciarle allá a Gladys. Bueno, entonces, eh, lo que vamos a obtener en una entrevista, es decir, cuando nos sentamos a hablar, a entrevistarle, obviamente que vamos a preparar nuestras preguntas y repreguntas, ¿verdad? Pero lo que vamos a obtener es información de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer preguntas que van a profundizar sobre un tema. Y por eso es el enfoque, se llama, de hecho, enfoque cualitativo, porque la información es de calidad, ¿verdad? Y no necesariamente de cantidad. Este tipo de, perdón, existen varios tipos de entrevistas. Una de ellas es la entrevista estructurada, la otra es la semiestructurada y la otra es la entrevista abierta, digamos. Entonces, en cuanto a la entrevista estructurada, vamos a utilizar preguntas fijas, ¿verdad? Vamos a tener ya nuestras preguntas elaboradas y un orden preestablecido sin permitir variación en la formulación o el orden. Va a ser bien estructurada, bien ordenada porque tiene una secuencia lógica. Es decir, si voy a hacer una pregunta uno, quiere decir que es la pregunta, con esa pregunta tengo que arrancar. No puedo arrancar, no puedo colocar esa pregunta al final. Tiene que tener una secuencia lógica esa pregunta. Entonces, es adecuada para obtener información estandarizada y comprobable. Por ejemplo, guión de preguntas estructuradas. ¿Participó en las últimas elecciones generales de Paraguay? ¿Sí o no? ¿Cuáles considera que fueron las principales motivaciones para votar? ¿Cree que la ley 6318/2019 ha tenido un impacto positivo en la participación juvenil? ¿Sí o no? ¿Recibió información suficiente sobre los candidatos y sus propuestas? ¿Sí o no? ¿Qué medio de comunicación utilizó principalmente para informarse? Le colocamos opciones: redes sociales, radio, televisión, periódicos, internet, etcétera. En la entrevista semiestructurada, que no es tan rígida, vamos a combinar preguntas fijas con la posibilidad de formular nuevas preguntas según las respuestas, que son las famosas repreguntas, ¿verdad? O preguntas de seguimiento. Se hace la pregunta y de acuerdo a lo que me contesta mi entrevistado, yo puedo profundizar un poco más sobre lo que dijo antes de pasar a la pregunta número dos, ¿verdad? Y a esa pregunta que se refiere a la respuesta que me está dando, se le denomina pregunta de seguimiento o repregunta, es decir, para profundizar un poco más. Me parece muy interesante lo que me está diciendo y por tanto yo necesito más información al respecto. Entonces, combinamos preguntas fijas con la posibilidad de formular nuevas preguntas según las respuestas del entrevistado o la entrevistada. Permite mayor flexibilidad y profundidad en el análisis. Por ejemplo, estrategias de movilización electoral de jóvenes. Vamos a abordar como ejemplo este tema. Un guión de preguntas semiestructuradas podría ser:
Uno, ¿qué estrategias utilizó para incentivar el voto juvenil durante la campaña? ¿Verdad? Y ahí puedo dar varias, el candidato, la candidata o la persona entrevistada puede dar varias opciones. Y se le dice, bueno, yo utilicé para incentivar el voto juvenil, utilicé visita casa por casa, me fui a grupos juveniles, utilicé la radio, en fin, varias opciones, ¿verdad? Y una pregunta, una repregunta, una pregunta de seguimiento en ese caso sería, ¿cuál de estas estrategias considera que tuvo mayor efectividad? Es decir, se profundiza, digamos, sobre la primera pregunta. Después viene la pregunta 2, ¿cuáles fueron los principales obstáculos para movilizar a los jóvenes? La pregunta de seguimiento podría ser, ¿cómo abordaron esos desafíos en el transcurso de la campaña? La pregunta 3, ¿cree que la ley 6318/2019 influyó en la actitud de los jóvenes hacia el voto? Y una pregunta de seguimiento podría ser, ¿podría dar algún ejemplo concreto de esa influencia? Entonces, estos son los elementos que hay que considerar en una entrevista semiestructurada. Y luego está la entrevista abierta, ¿verdad? Que no tiene una estructura rígida, sino que realiza de manera conversacional, permitiendo que el entrevistado exponga libremente sus puntos de vista y experiencias. Por ejemplo, si el tema fuese percepción de los ciudadanos sobre la transparencia electoral, ¿verdad? Un ejemplo de inicio de entrevista abierta sería: cuénteme su opinión sobre las últimas elecciones generales en Paraguay. O sea, cuando le decimos a alguien, eh, cuénteme su opinión, de hecho, estamos dejando vía libre para que se explaye de manera abierta, sin una estructura rígida. Y en ese caso ya o nosotros estamos grabando la conversación o estamos ya directamente transcribiendo esa entrevista. ¿Cómo percibió la transparencia del proceso y qué aspecto considera que deberían mejorarse? O sea, son preguntas amplias, amplias que nos permiten posteriormente sistematizar y obtener la información que nosotros necesitamos para la investigación. Posibles áreas de exploración, por ejemplo, una opinión sobre la gestión electoral, la percepción de la participación juvenil, experiencias personales durante el proceso de votación y reflexiones sobre los desafíos de la transparencia. Eh, entonces, de esta forma se realizan las entrevistas, ya sea entrevistas estructuradas, semiestructuradas o entrevistas abiertas. El otro instrumento que está dentro también del enfoque cualitativo son los grupos focales. Es decir, las entrevistas generalmente son individuales. De hecho, las entrevistas deberían ser individuales para poder profundizar sobre un tema. Generalmente también puede ser personas afectadas por el tema que estoy investigando, personas especializadas en el tema que estoy investigando, ¿verdad? O personas que me pueden aportar información relevante sobre el tema que estoy investigando. Ahora, está también un instrumento que se llama grupos focales, una herramienta muy interesante. Los grupos focales son, como su nombre lo dice, grupos que representan a una variedad de opiniones con relación al tema que estoy investigando. Entonces, yo organizo una sesión de discusión guiado, es decir, tengo mis preguntas que realizar, donde varios participantes expresan sus opiniones sobre el tema que yo estoy investigando, sobre el tema específico. Y sirve mucho para explorar las percepciones y generar debates en torno a fenómenos sociales. Por ejemplo, eh, yo estoy investigando, estoy analizando percepciones sobre la campaña de participación juvenil y tengo grupos de jóvenes que son muy jóvenes, están ya en el límite de la juventud, pueden pertenecer a distintos estratos sociales, pueden pertenecer a distintos partidos políticos y yo lanzo una pregunta y de acuerdo a esa pregunta voy anotando
si hay coincidencias, no hay coincidencias, etcétera, etcétera. Voy anotando las respuestas. Se puede aplicar en análisis de percepciones sobre campañas de participación juvenil, discusión sobre reformas electorales con actores comunitarios, etc. La observación, otro instrumento es la observación participante. La observación participante lo que hace es cuando vamos a investigar un tema y necesitamos estar, como se suele decir, en el lugar de los hechos o en el lugar donde está ese fenómeno que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si voy a estudiar eh, el comportamiento o el uso, voy a evaluar la valoración que tienen las personas de la tercera edad sobre el uso de máquinas de votación en una comunidad determinada, probablemente será muy importante que yo vaya y observe esa comunidad por un tiempo determinado, ¿verdad? De tal manera que yo pueda involucrarme en los elementos que configuran, digamos, mi investigación. Pueden ser elementos culturales, pueden ser comportamientos, pueden ser elementos de la realidad que me aporten datos para mi proceso de investigación. Entonces, la observación participante es cuando el investigador o la investigadora se involucra activamente en el contexto social que está investigando y permite captar, por ejemplo, comportamientos, actitudes, dinámicas sociales en tiempo real. La observación de la movilización juvenil en actos proselitistas, por ejemplo, o el registro de la participación en asambleas comunitarias, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente están la revisión de documentos oficiales y el análisis de archivos históricos, que aquí abro un paréntesis para decir lo siguiente. No necesariamente si tenemos un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo o un análisis documental, un enfoque documental, vamos a usar un solo instrumento. Probablemente vamos a tener que combinar varios tipos de instrumentos. Y con mayor razón, si mi investigación va a ser con un enfoque mixto, es decir, por un lado va a ser cualitativo, pero también va a tener elementos cuantitativos. ¿Por qué? Porque necesito datos cuantitativos que me puedan aportar y puedan explicar mejor el fenómeno que yo voy a estudiar, pero también necesito aspectos de calidad que no me van a dar esos datos duros, digamos. Es decir, yo puedo aplicar encuestas por un lado, pero también puedo hacer algunas entrevistas que me permitan entender a profundidad mucho mejor el fenómeno que yo estoy investigando. La revisión de documentos oficiales o no oficiales consiste en el análisis de documentos producidos por entidades gubernamentales o académicas para extraer información relevante al tema de estudio. Por ejemplo, si yo voy a analizar, solamente coloco como ejemplo, voy a analizar la deuda pública en el Paraguay en los últimos 4 años. Entonces, necesariamente voy a tener que indagar en la gacetilla informativa de la deuda pública que emite cada año el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hago un análisis comparativo del año 1, perdón, del año 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, en eso, de eso se trata cuando decimos revisión de documentos, es decir, tener todos los documentos y tratar de extraer lo más importante, lo que a mí me interesa en relación al tema que estoy investigando. Hago otro paréntesis. Cuando hablábamos de la entrevista me acordé de algo y luego se me borró. Las preguntas, todo el proceso de construcción de estos instrumentos se tienen que hacer alineados a los objetivos. Por eso nosotros vamos a tener un objetivo general de la investigación y vamos a tener 3 o 4,
yo les recomiendo que sean solamente 3 objetivos específicos. Para cumplir con esos objetivos es que vamos a hacer las encuestas, la entrevista, etcétera. Y por tanto, las preguntas tienen que estar directamente vinculadas y relacionadas con nuestro objetivo, con nuestros objetivos, ¿verdad? De tal forma que después nos ayude en las conclusiones, nos ayuden a analizar si es que logramos o no logramos nuestros objetivos en el proceso de investigación. Y finalmente tenemos el análisis de archivos históricos, que nos permite examinar registros antiguos o documentos históricos para contextualizar un fenómeno investigado. Ahí podemos, por ejemplo, se aplica en análisis comparativo de la participación ciudadana en diferentes procesos electorales, estudio de la evolución de la normativa electoral en el Paraguay, etcétera, etcétera. Bien. Para que nuestro instrumento tenga validez, no validez en el sentido de que hay una institución que valida, sino nosotros mismos tenemos que iniciar un proceso de validación de esos instrumentos. Uno de esos mecanismos es hacer una aplicación piloto. Es decir, si yo ya tengo elaborado mi encuesta, hacer una práctica. Si mi población va a ser de 100 personas encuestadas, yo hacer una encuesta primera o de una aplicación piloto de mi encuesta a 10 o 20 personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque y pueden ser personas cercanas. Porque eso me va a permitir si eh, la persona encuestada entiende mi encuesta, responde bien, la estructura de mi encuesta está correcta, o si te dicen, esta pregunta no se entiende muy bien, ver cómo yo puedo ajustar, digamos, por el camino. Entonces, la validación de instrumentos lo vamos a hacer, y el segundo elemento que vamos a hacer lo vamos a hacer en el proceso de construcción de nuestro trabajo final, va a ser a través de la tutoría. Es decir, ustedes van a presentar, antes de aplicar los instrumentos, van a presentar su proyecto de instrumento. Es decir, sus entrevistas, sus preguntas, sus repreguntas, su encuesta, todos estos instrumentos te van a tener que presentar para validar, digamos, y para que puedan estar seguros de que cuando apliquen esos instrumentos, estén seguros de que eh, van a obtener la información que necesitan para su investigación. Entonces, un instrumento válido mide efectivamente lo que se pretende medir. Por ejemplo, la validez del contenido, porque nos aseguramos de que el instrumento cubra todos los aspectos relevantes. Desde el punto de vista de la tutoría, lo que tenemos que observar es que las preguntas estén directamente relacionadas con el objetivo. No se puede inventar nomás una pregunta que no sabemos, que queremos saber nomás, ¿verdad? No. Todas las preguntas que realicemos en los instrumentos de recolección de datos tienen que estar alineadas a los objetivos de la investigación. O sea, tiene que tener una razón de ser esa pregunta. O porque va a indagar sobre el objetivo general o por algún objetivo específico. La validez interna y externa lo que va a hacer es garantizar la consistencia interna y la posibilidad de generalizar los resultados. Es decir, que cuando ustedes apliquen su instrumento estén seguros de que lo que van a recoger les va a servir realmente en su proceso de investigación. Un ejemplo de validación, como les decía, es aplicar una prueba piloto con un pequeño grupo de jóvenes para verificar la comprensión de las preguntas, ¿verdad? Y lo que se espera es que a través de este proceso de validación ustedes puedan ajustar esas preguntas que están medio flojas o resulten confusas o ambiguas. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. ¿Algo que no les quedó claro?
No, Me, pa- gracias, profe. Bien claro. Me parece excelente, Irma, gracias, muy amable por contestar. Me parece excelente que esté todo bien claro, ¿verdad? Ojalá que eso se refleje cuando cada grupo realice su investigación, ¿verdad? A ver, dice, buenas tardes, profesor compañero, Ever Hugo Delgado. Bien, Ever. Bien, pasemos ahora entonces, ya que todo está muy claro, pasemos entonces a practicar, hacer un ejercicio muy sencillo que va a consistir en lo siguiente. Como todos, como todas las clases, obviamente yo les voy a compartir este texto que ahora vamos a compartir, solamente a los efectos de explicar la tarea, le voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes lo lean más detenidamente. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar un instrumento, uno de esos instrumentos que estuvimos hablando. Vamos a tener 20 minutos para realizar esta tarea y vamos a compartir en nuestro grupo de WhatsApp. Nuestro objetivo va a ser desarrollar habilidades para la elaboración de instrumentos metodológicos que permitan recolectar datos cuantitativos y cualitativos en el contexto de una investigación electoral. ¿Cuáles son las orientaciones? Atiendan bien, por favor. Se van a convertir en un investigador o en una investigadora que va a estudiar la percepción ciudadana sobre la implementación de máquinas de votación en el marco de la aplicación de la Ley 6318/19 en Paraguay. La Ley 6318/19 en Paraguay es la ley de listas cerradas desbloqueadas, a partir de la cual el uso de máquinas es necesario. Entonces, lo que ustedes van a medir o estudiar es la percepción de la ciudadanía con relación a la implementación de esas máquinas de votación que se realizan en el marco de la aplicación de esta ley. El objetivo del estudio es analizar la percepción ciudadana sobre la transparencia en los procesos electorales tras la implementación de máquinas de votación en el marco de la ley 6318/2019. La tarea se debe realizar en base a estas explicaciones que acabamos de dar acá en clases. También yo le voy a compartir este material para que ustedes puedan tener a mano. Acá hay 4 opciones. Hay opción A, B, C y D. Lo que vamos a hacer es elegir solamente una de estas opciones, la que más me llamó la atención, la que más creo yo que es más fácil, la que entendí mejor, ¿verdad? O con la que yo ya me siento familiarizado, y van a desarrollar solamente una de estas opciones. Lo que les voy a pedir en esta oportunidad, y esto es porque estoy observando que hay muchos compañeros que utilizan mucho inteligencia artificial, tanto para las tareas, etcétera. Interesante si sabemos utilizar, pero en esta oportunidad les pediría que no utilicen ningún tipo de inteligencia artificial para realizar esta tarea. Vamos a tratar de usar nuestra creatividad y nuestro razonamiento lógico, porque si no vamos a tener problemas a la hora de diseñar estos instrumentos. Y por otra parte, si no sabemos usar la inteligencia artificial, es muy notorio cuando usamos inteligencia artificial, y eso hace también que no podamos medir nuestra capacidad, digamos, de interpretación y de razonamiento lógico en este tipo de procedimientos. Entonces, le pediría que por esta vez al menos no utilicen inteligencia artificial, que hagamos genuinamente las preguntas o los instrumentos creamos de manera utilizando un razonamiento lógico desde nuestras propias capacidades. Bien, tenemos 4 opciones. La opción A es diseñar una encuesta con 5 preguntas cerradas.
La opción B es crear una entrevista con 5 preguntas abiertas a un líder político. Se dan cuenta que no es demasiado complicado, no hace falta usar IA para realizar este tipo de tareas. La opción C es elaborar 5 preguntas, solamente 5 preguntas, con escalas de valoración, como estuvimos estudiando. La opción D es elaborar un cuestionario estructurado de 5 preguntas y sus respuestas. Entonces, tenemos 4 tipos de instrumentos que podemos elegir. Solamente uno de ellos vamos a desarrollar. Entonces, una vez que tengamos esas 5 preguntas, ese cuestionario estructurado, esa escala de valoración, esa entrevista o esa encuesta, vamos a enviar. Les pido por favor que pongan su nombre y apellido al inicio de la tarea. Si pongan Gustavo Torres seguido de la tarea, digamos. Eso va a ayudar muchísimo al proceso de sistematización de sus respuestas. Bueno, entonces, esta es la tarea. No sé si tienen alguna consulta al respecto, algo que no entienden, algo que quieran preguntar antes de pasar directamente ya a la realización de esta tarea práctica. Sí, profe, una consulta. Como dijo usted, mi nombre ya se pongo primero. Después Sí, ponerle ejemplo, opción A yo agarro. Directamente ya pongo y tiene que las preguntas ir de acuerdo a lo que dice el porcentaje de ciudadanos sobre la implementación de la máquina. Sobre ese hago las preguntas. exactamente. Pero Así mismo. directamente pongo opción A y mis 5 preguntas o un preámbulo o necesita que ponga No, no, a que otra vez las orientaciones o directamente. nada. Solamente si elegiste opción A, vas a poner Irma, opción A y abajo las 5 preguntas cerradas. Muy bien, ¿Me profe, entiendes? entendido. Gracias. Si querés, puedes poner opción A, diseñar una encuesta con 5 preguntas, es decir, poner el título, ¿verdad? Sí, Y a eso me abajo refería. colocar las 5 preguntas. ¿Está Está, bien? profe. Gracias. Así en seco, así de sencillo, Irma. Nada Gracias, de gracias. complicación. Bien, bien, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Entendimos, entonces. Bien, entonces vamos a tomarnos 20 minutos para realizar esta tarea y de hecho, mientras van compartiendo, voy a ir valorando también en la medida de lo posible.
Muy bien, vamos a retomar un rato acá para hacer un cierre. A ver, un ratito. Entonces, de acuerdo a las respuestas que están colocando, me parece que estamos, de hecho, estamos tardando, quiere decir que estamos elaborando, eh, le estamos dando el tiempo, digamos. No es una tarea muy sencilla, pero tampoco es una tarea muy complicada. Entonces, en general lo que se puede observar es algunos elementos que podemos colocar, digamos, para mejorar nuestra performance a la hora de elaborar preguntas, ya sean cuestionarios cerrados, preguntas abiertas, preguntas cerradas, en fin, valoración, etcétera. En primer lugar, siempre que escribamos una pregunta, tiene que estar directamente conectado con los objetivos. Eso es una observación muy importante porque en realidad, cuando hagamos las preguntas de encuesta, probablemente vamos a escribir más de 5 preguntas y vamos a tener que estructurar y elaborar bien. Y tenemos que darle tiempo, tenemos que darle un análisis al objetivo, a los objetivos de nuestra investigación. Y de acuerdo a ese análisis es que tenemos que elaborar nuestras preguntas. Claro, al elaborar las preguntas cerradas, claro, se tiene que hacer más que un sí o no, ¿verdad? A ver, un poco vamos a mirar otra vez, vamos a repasar lo que son las preguntas cerradas. Fíjense que está la encuesta con preguntas cerradas y abiertas, ¿verdad? La encuesta con preguntas cerradas es cuando, perdón, preguntas abiertas cuando preguntamos algo y dejamos al libre albedrío al libre criterio de nuestro encuestado responder. Y nosotros tenemos que captar eso a través de un formulario o lo que sea. Puede ser un espacio que le demos en la encuesta. Y las preguntas cerradas, fíjense todas las opciones. Por eso les compartí este documento para que hagan de acuerdo a estos documentos, estas ayudas memorias, como podemos llamarlo también, elaborar estas preguntas. Fíjense que las preguntas cerradas, el primer ejemplo nomás utiliza sí, no. ¿Participó en las últimas elecciones generales del Paraguay? Sí o no. Pero después hay muchos ejemplos de otros tipos de preguntas cerradas. ¿Qué grado de confianza tiene en el sistema electoral? Es decir, niveles. Ahí puedo combinar con mis niveles, ¿verdad? Con la parte donde se habla de escalas de valoración, ¿verdad? Muy alta, alta, media, baja, muy baja. Y también una pregunta, la tercera dice, ¿considera que la implementación de la ley 63/18/19 mejoró la transparencia electoral? Sí, mejoró significativamente, mejoró ligeramente, no ha cambiado nada, empeoró ligeramente y empeoró significativamente. Entonces, esto al final me va a dar una valoración de los encuestados en torno a la implementación de la ley 63/18 en torno a saber si mejoró o empeoró, digamos, la transparencia electoral. Eso por un lado. A ver, hay otras preguntas. Yo hice sí o no, perdón, porque no tengo micrófono en ese proceso. Bueno, sí, exactamente. Pues se pueden hacer varios tipos de respuesta. Ahora, siempre hay visto que hubo gente que eligió la opción A, que es encuestas con preguntas cerradas, y eso significa que las preguntas ya tienen que venir con respuestas preestablecidas, con encuestas ya, pero con respuestas cerradas. Es decir, ya le damos al encuestado o encuestada las opciones que esperamos que nos ayude a contestar.
Bien. En general, demasiado bien están los trabajos. Los trabajos están muy bien. A ver, un ratito voy a mirar acá, voy a mironear realmente. Están muy bien los trabajos. Les felicito porque algunos aplicaron muy espectacularmente, muy bien los instrumentos. A ver, voy a seguir mirando, obviamente. Les pido por favor que podamos terminar, es decir, por más que ya cerremos nuestro encuentro del día de hoy, por favor, si podemos cerrar esta tarea, yo voy a ir mirando y voy a ir tratando de contestar en la medida de lo posible. Pero en general, los trabajos, las tareas, el uso que le dieron a los distintos tipos de instrumentos que estudiamos hoy fueron bastante positivos, o sea, muy buena utilización. Salvo algunos detalles, obviamente, que ocurre cuando aplicamos y no estamos muy familiarizados. Pero creo que con las observaciones que nos estamos dando podemos ir mejorando eso. Uno es alinear siempre las preguntas a los objetivos de la investigación. Tiene que estar muy bien alineado. No podemos preguntar nada que no esté vinculado a nuestro objetivo. El segundo es cuando hablamos de preguntas cerradas, estamos hablando de preguntas preestablecidas, ¿verdad? Es decir, perdón, con respuestas preestablecidas. Tenemos que elaborar la pregunta y tenemos que ya colocarle al encuestado las respuestas posibles para que él solamente le dé clic, ¿verdad? Entonces, con esas observaciones, me parece que podemos cerrar nuestro encuentro del día de hoy, si es que no hay otras consultas, si no hay otras preguntas, obviamente, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar algo. Se entendió bien, profesor. Excelente, gracias Rubén por tu respuesta. Entonces, muchísimas gracias por participar y nos vemos el día de mañana para continuar nuestra clase sobre las herramientas que ustedes van a utilizar en su proceso de elaboración de trabajo final. Muy buenas tardes, muchas gracias por participar y nos volvemos a encontrar mañana entonces a las 15 horas. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Nos vemos mañana.